compartimos tiempo con los muchachos, con los hijos, ¿quién le va a tatuar los valores que tú y yo queremos que se los tatúen? ¿La televisión? ¿El internet? ¿Algún sitio de internet? ¿O los amigos? Luego nos preguntamos, ¿por qué mi hijo actuó de esta manera? Bueno, porque tú no has tenido tiempo para compartir la vida con él. ¿Y él de dónde agarró su referencia? ¿De dónde agarró su paradigma? ¿De la televisión? ¿De un sitio de internet? ¿O de los amigos? Y me preguntan, ¿y qué hago para dar los valores, David? Muy fácil, comparte la vida con ellos. Por ejemplo, imagínense ustedes que un día de la tarde, en la noche estamos por cenar, llega mi hijo de fútbol que jugó un partido, y la pregunta típica de un papá, ¿cuál es? Hijo, ¿cómo te fue? Perdimos, papá. ¿Por qué perdieron? Ah, porque fíjate que Miguel, el compañero, centro delantero, le sacó la tarjeta roja el árbitro, y Jorge, o el nombre que sea el delantero, le recordó a su mamá del árbitro y lo corrió con tarjeta roja. Y luego Pedro, otro compañero, se enojó porque corrió a Javier y también sacó a Pedro. Total que quedamos 9 en vez de 11 hombres, jugadores. Y le preguntas tú, ¿qué hubiera pasado si tu amigo, el centro delantero, Javier, cuando el árbitro lo reprende, le saca la tarjeta amarilla, se calla, no dice nada? No lo hubiera corrido. Y a Pedro, pues tampoco, porque Pedro no se hubiera enojado. ¿Y qué hubiera pasado si hubieran quedado los 11 jugadores en vez de 9? Hubiéramos por lo menos empatado, hubiéramos ganado, papá. Entonces ahí es cuando los papás entramos en la plática con los hijos. Entonces, ¿cómo ves? ¿Es bueno faltar a la autoridad al respeto? ¿Sí o no? Pues no. Entonces, ¿qué mensaje le das al hijo? Cuando tú le faltas al respeto a la autoridad, llámale árbitro, llámale maestro, llámale policía, llámale quien sea, tendrás consecuencias negativas. Entonces, por ejemplo, ¿ahí qué pasó? Platicando de fútbol, ¿qué le ratifiqué a mi hijo? La importancia del respeto a la autoridad. Y no le di una plática de autoridad, ¿qué es la autoridad? No, simplemente platicamos de fútbol, ¿cómo te fue? Me platica su problema que tuvieron, aprovecho yo para compartir la vida. La vida así no es, hijo. Hay que respetar a las autoridades, hay que respetar a los mayores. Fíjate cómo, de un ejemplo que él vivió, le queda muy grabadito. Cuidado, tú faltas al respeto, tienes efectos negativos. Entonces, quiero hacer mucho hincapié, si no damos tiempo a los hijos, es difícil transmitir la forma que tú y yo vivimos. Nuestros hijos son esponjas. Y si tú vives con ellos, convives con ellos, das tiempo con ellos, ¿qué va a pasar? Van a ver tu forma de ser y de ahí van a tomar su referencia. Pero te repito, si no tienes tiempo para ellos, la van a tomar de la televisión, del internet o de los amigos. Número 2, vamos a ver la siguiente cultura, por favor. Cultura de la coherencia. Ahí es muy importante, es básico que entendamos que mis hijos y tus hijos van a ser hombres y mujeres de bien si tú y yo lo somos. ¿Con qué autoridad moral yo le pido a mi hijo que no llegue tomado a la casa, borracho, si yo frecuentemente lo hago? El día que yo le digo a mi hijo, hijo, no me gusta que llegues oliendo alcohol o tomado a la casa. ¿Qué tal si me dice, papá, si tú llegas todo el fin de semana de esa manera? Entonces no tengo ninguna autoridad moral para exigírselo. Ahora, no es que yo, insisto, cuando hablamos de este tipo de ejemplo, estoy hablando de tomar mucho. Yo puedo tomar una copa y mi hijo no se va a escandalizar, ni yo tampoco con mi hijo. Lo que estoy hablando es que yo no puedo exigir algo que yo no hago. Yo soy un firme convencido que decimos lo siguiente: para gobernar a tus hijos, primero gobiérnate a ti mismo. Si yo no soy capaz de ser un hombre responsable, honesto, o sea, no tengo ningún derecho para mis hijos a exigir lo que yo no doy. A veces típicamente llegamos en la noche, llama a alguien por teléfono a preguntar por nosotros y la típica pregunta que dice, ¿tu papá? Y le dices, ah, sí, hoy se lo paso, aquí está mi papá. Y le dices tú a tu hija, no, dile que no estoy. Entonces, fíjate que pensé que era mi papá, pero era mi mamá. Entonces la hija recibe, qué curioso que mi papá está aquí presente y me dice que el día que no está. ¿Qué nos cuesta decirle a tu hija o yo a mi hija? Dile a la persona que deje su teléfono, que estoy cenando, al acabar de cenar, con mucho gusto me reporto. ¿Por qué decirle, dile que no estoy? No, dile que estoy cenando, que luego me reporto. Entonces, es muy importante que entendamos, si no hay congruencia entre lo que decimos y hacemos, no podemos fraguar en los hijos los valores. Acuérdense, los valores no se predican, se viven. Es la número 1. O sea, tiempo, hay que vivir con ellos, con los hijos. 2, ser congruentes. Si no hay congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, como pensamos y como actuamos, pobres de nuestros hijos, porque es una tremenda ambivalencia. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos a nuestros hijos en una universidad, hay que entender bien los valores de la universidad o de la escuela, para que efectivamente en la familia esos valores sean congruentes.
Imagínense que una escuela predica como principal valor la honestidad y la integridad. Y yo tengo un negocio donde por X motivo, para poder tener ventas, tengo que dar mordida, pues como que, ¿sabes qué? Tus hijos no tienen que hacer nada en esta universidad. Porque escuchan al maestro y a los directivos, la honestidad, la integridad, premisa básica en un ser humano, y van a la casa y viven todo lo contrario, pues aquí algo pasa. Y lo más triste que va a pasar, que le van a hacer más caso a ti que a nosotros. Entonces, número 2, la congruencia. Número 3, la cultura de la verdad. Yo les comentaba mucho este tema que es muy importante, de que si me dijeran ustedes, ¿cuál cree usted que es la principal cultura que hay que asegurarnos a los hijos? Es la cultura de la verdad. Para mí no hay reto tan importante para un padre de familia, para una madre de familia, que tus hijos y mis hijos distingan toda su vida hasta que se mueran entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto. Pocas palabras, que no caigan en el permisivismo, que no caigan en el relativismo, donde ya todo se vale, ya nada está mal. Cuando un ser humano es incapaz de distinguir entre lo bueno y lo malo, perdóname, ha perdido mucho de su vida. Y repito, tenemos que ser muy tajantes. No podemos decir, es que todo depende. No, hay cosas que no son depende. Yo creo que, por ejemplo, ¿qué persona sensata, sin importar la nacionalidad o la religión, te va a decir, es que matar es bueno? No, matar no es bueno. Robar es bueno, robar no es bueno. Ser impuntual no es bueno. Ser irresponsable no es bueno. Una gente madura, inteligente, jamás te va a afirmar, es que todo depende. No, hay que ser responsables, hay que ser puntuales. Hay que respetar la vida, hay que ser solidarios. O sea, cuando empezamos a decir es que todo depende, empezamos a un relativismo que a la vuelta del tiempo hace mucho daño. Vuelvo al ejemplo de México, la corrupción. Tanto daño que ha hecho a México por décadas la corrupción y sigue siendo un modus vivendi del país. Y eso a la larga no nos ayuda nada al país. Adelante. Cultura de la comunicación. Esto es muy importante. Tenemos que entender nosotros que uno de los problemas graves que tenemos actualmente de papás con los hijos es la falta de comunicación. Yo decía al principio, cuidado con no darles tiempo, pero a la par es cuidado con no comunicarnos con ellos. A mí me preocupa mucho, yo he observado mucho, que en muchas familias todavía existe una gran cultura del miedo al papá, a la mamá. Pobres de aquellos papás que nuestros hijos nos tienen miedo. ¿Por qué pobres? Porque no somos realmente merecedores de la confianza de ellos. Tenemos que el papá ser el mejor amigo de su hijo y la mamá la mejor amiga de su hija. Y debe haber mucho diálogo con ellos y sobre todo los papás somos muy audaces para este sentido. Voy a explicar. A veces decimos muchas gentes, qué curioso que los papás son los últimos en enterarse de los problemas de los hijos. Porque la mamá, igual que el papá, de repente, oye, veo a la niña media especial, algo le pasa a él, algo le pasa a la niña o él. ¿Y qué pasa contigo y conmigo muchas veces? No, mejor no le pregunto, porque si le pregunto qué tal si me dice tal cosa, mejor me hago el loco, me hago la loca. Y perdónenme, yo creo que cuando tú o yo veamos a nuestros hijos alguna situación atípica, inmediatamente tenemos que propiciar el diálogo, tenemos que hablar con ellos. Y ellos deben estar bien conscientes que si alguien les ama a ciegas, somos nosotros. Y hay que abrirnos de capa para escucharlos. Y si en alguna ocasión nos llegan a afirmar algún error grave que cometieron, alguna cosa muy difícil, tenemos que ser lo suficientemente pacientes y prudentes, y yo agregaría ecuánimes. El peor error de un papá y de una mamá, cuando un hijo nos comunica un error, una falla, es ser agresivos con ellos. En ese momento cerramos la comunicación. Y es algo que no debemos hacer nunca. Al contrario, un papá, una mamá, que queremos tatuar a los hijos los valores correctos, debemos ser forjadores, detonadores de una fuerte comunicación con los hijos. Es muy importante. Acuérdense, tus hijos y mis hijos tienen muchas inquietudes, muchas dudas. ¿Y cómo es posible que tengan más confianza con sus amigos que conmigo, con papá, o contigo, con su mamá? Debe haber una fuerte comunicación, porque muchos de los problemas que hoy tenemos con muchos muchachos jóvenes de drogadicción, de alcoholismo, de problemas de pandillerismo, es porque en papá y hijos no hay comunicación. Y ellos a veces